Tal vez ya has notado que estamos siguiendo este pequeño folleto mientras avanzamos en el curso del puente. Revisemos un par de páginas para recordar lo que hemos visto. El folleto empieza con la pregunta de cómo calificarías tu bondad en una escala del 1 al 10. Vimos que la mayoría de las personas se dan una calificación de un 6 o un 7 y asumen que son lo bastante buenos como para irse al cielo. El problema es que usualmente nos comparamos con otras personas en lugar de compararnos con Dios y su ley, los 10 mandamientos. Y recuerden que cuando repasamos los 10 mandamientos, vimos que definitivamente no somos lo suficientemente buenos como para irnos al cielo. Y eso nos lleva a nuestro problema. Somos pecadores y quebrantamos la ley de Dios. Eso nos separa de Dios y nos trae juicio. Y el juicio final para aquellos que mueren en sus pecados es la separación eterna de Dios en el infierno. Esto plantea una pregunta interesante. La Biblia enseña en 1 de Juan que Dios es amor, pero también enseña que existe el infierno y que hay un juicio venidero. ¿Cómo podemos explicar esto? Algunas personas lo explican negando la existencia del infierno. La gran mayoría de los latinoamericanos dicen que creen en el cielo, mientras que un porcentaje cada vez menor de la población cree en el infierno como un lugar real. Y de aquellos que creen en el infierno, son pocos los que piensan que se van a ir allí. He oído a muchas personas decirme que no creen en un Dios que enviaría a las personas al infierno. Ellos creen en un Dios de amor. Mucha gente piensa así y es comprensible porque Dios es amor. Pero el hecho de que Dios es amor no significa que Él ame todo. Dios no ama la arrogancia, no ama la crueldad ni el racismo, no ama el abuso o la injusticia o la inmoralidad sexual, no ama la mentira. De hecho, odia todas esas cosas. Y el hecho de que Dios es amor no significa que sea indiferente hacia las personas que cometen agravios contra Él, quebrantan sus leyes y dañan a otros. Piensa en esto. ¿Acaso un Dios amoroso simplemente ignoraría el mal y la injusticia en el mundo? Diría Él, sé que he dado buenas leyes para que la gente las obedezca, pero no voy a hacer nada si desobedecen, porque eso sería poco amoroso. Por supuesto que no. De hecho, porque Dios es amor, Él odia todo lo que es malo. El Salmo 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Dios es un Dios santo, puro y justo, y debe responder con una oposición feroz a nuestro pecado. Esta feroz oposición a nuestro pecado se llama la ira de Dios. Y muchas personas malinterpretan la ira de Dios, lo cual es fácil hacer, porque a primera vista parece sugerir que Dios es alguien que está lleno de rabia y listo para explotar en cuanto algo lo moleste. Pero esta es una terrible tergiversación de Dios y distorsiona completamente la verdad de que la ira de Dios es su respuesta correcta a la maldad del pecado. De hecho, todas las personas amorosas a veces se llenan de ira debido a su amor. Si amas a alguien y esa persona está siendo herida o destruida por otra persona, no dirías, oh, no importa, porque yo soy una persona amorosa. Sí importa, y si la amas, eso requiere una respuesta. A veces, una respuesta apasionada. El Señor de los Anillos es una historia que retrata poderosamente la amistad y el sacrificio, lo cual es ejemplificado por los dos hobbits, Sam y Frodo. Sam era el fiel compañero y leal servidor de Frodo.
Nunca ha habido nadie más devoto a un amigo que Sam a Frodo. A medida que cruzan un lugar malvado que desciende a Mordor, Frodo es picado por una araña gigante y envuelto en sus telarañas, y eso llena de ira a Sam. El libro dice, Sam no esperó para preguntarse qué se debía hacer, o si era valiente o leal, o estaba lleno de ira. Saltó hacia adelante con un grito y tomó la espada de su amo con la mano izquierda. Luego atacó. Ningún ataque más feroz se había visto jamás en el salvaje mundo de las bestias, donde una desesperada criatura pequeña, armada solo con dientes, se lanzara sobre una torre de cuerno y piel que se alza sobre su compañero caído. Las personas amorosas a veces se llenan de ira debido a su amor. La ira de Dios no es una explosión malhumorada, sino su determinada oposición a la maldad del pecado que está destruyendo a la raza humana que Él ama. La ira de Dios fluye de su amor y del deleite que tiene en las personas que Él ha creado. Él está enojado con el mal y con la injusticia porque están destruyendo a hombres y mujeres. El infierno no fue creado originalmente para las personas. Fue creado para lidiar con el mal. Jesús describe el infierno en el libro de Mateo como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Es el lugar donde el mal será encerrado de una vez y para siempre. Así que, por extraño que parezca, el infierno es una necesidad amorosa y es compatible con nuestro sentido de justicia dado por Dios. En la novela Cena con un extraño perfecto, el personaje principal, Nick, tiene una conversación fascinante con Jesús sobre este tema. Nick dice, entonces, ¿estás diciendo que nadie puede salvarse? Jesús le responde, no por sus propios méritos. Nadie está siquiera cerca. El estándar de Dios es la perfección y no querrías que fuera de otra manera. Nick dice, yo todavía estaba pensando en las implicaciones de su declaración anterior, pero esta nueva declaración la capté en un segundo. Disculpa, ¿qué quieres decir con que no querría que fuera de otra manera? Jesús le dice, no querrías que el universo fuera dirigido por alguien que no fuera perfectamente santo y perfectamente justo. Nick le contesta, ¿por qué no? La perfección en la santidad es lo último con lo que necesito lidiar. Jesús dice, porque ofendería tu sentido de justicia dado por Dios. ¿Te gustaría un universo donde el crimen no fuera castigado? ¿Donde si alguien dañara a tu hija no hubiera justicia? ¿Donde el mal reinara sin oposición? Dios tiene que castigar el pecado, porque si no lo hace, permitiría que toda la creación fuera saboteada. ¿Cómo sería este mundo si después del Holocausto Dios le hubiera dicho a Hitler, está bien, Adolfo, todos cometemos errores, no te preocupes por eso? La mayoría de la gente no quiere que haya un infierno, porque quieren vivir sin consecuencias, no quieren tener que rendir cuentas a nadie. Eso es comprensible, pero no hace que el infierno no exista. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Fue escrito alrededor de 100 años después del nacimiento de Cristo. Es un libro que puede ser difícil de entender porque es simbólico y apocalíptico y puede ser aterrador. Hay personas que ni siquiera lo abren. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Trata de imaginarte esto conmigo. Hay un gran trono blanco que representa la pureza y la santidad de Dios. Dios está sentado en él, y los muertos de todos los lugares de la tierra, desde el comienzo del tiempo, están de pie ante el trono. Es un mar de humanidad que se extiende más allá de la vista. Y tú estás allí, yo estoy allí. Todos de pie, indefensos, ante un Dios santo. No hay dónde esconderse, no hay manera de escapar. Nadie está exento de su juicio, y mientras estás allí, se traen unos libros llenos de obras o acciones humanas. Uno de los libros tiene tu nombre en la portada. Está lleno de todo lo que tú has hecho o pensado, todo escrito en sus páginas. Es el libro de tus obras. Contiene lo bueno y lo malo, cada acto arrogante, cada pensamiento lleno de odio, cada juicio a los demás, todo tu egoísmo, tu lujuria y tus mentiras. Tu nombre es llamado y este libro se abre en la presencia de Dios. Imagina la vergüenza que sentirías. Es fácil pensar que nadie ve lo que estamos haciendo, que nuestras acciones están ocultas de la vista de los demás, pero Dios lo ve todo. Todo es registrado, todo está escrito y no se puede borrar lo que hemos hecho. Hay una historia que puede ayudarnos a ver esto. Se llama El Cuarto. Fue escrita por un amigo que tenía 20 años cuando la escribió. En ese momento, entre la vigilia y los sueños, me encontré a mí mismo en el cuarto. No había características distintivas, excepto por una pared cubierta con pequeños archivos de tarjetas. Eran como los que están en las bibliotecas que enumeran títulos por autor o tema en orden alfabético. Pero estos archivos, que se extendían desde el suelo hasta el techo y que eran aparentemente interminables en ambas direcciones, tenían encabezados muy diferentes. Al acercarme a la pared de archivos, el primero que llamó mi atención fue uno que decía, «Mujeres que me han gustado». Lo abrí y comencé a ver las tarjetas. Rápidamente lo cerré, sorprendido por darme cuenta de que reconocí los nombres escritos en cada una. Y entonces, sin que me lo dijeran, supe exactamente dónde estaba. Esta habitación sin vida, con sus pequeños archivos de tarjetas, era un crudo sistema que catalogaba toda mi vida. Aquí estaban escritas las acciones de cada momento, grande y pequeño, con tanto detalle que mi memoria no lo podría igualar. Un sentido de asombro y curiosidad, junto con horror, se agitaron dentro de mí mientras comenzaba a abrir archivos al azar y a explorar su contenido. Algunos traían alegría y dulces recuerdos, otros un sentido de vergüenza y arrepentimiento tan intenso que miré hasta por encima del hombro para ver si alguien me estaba viendo. Un archivo llamado Amigos estaba al lado de uno titulado Amigos a los que he traicionado. Los títulos variaban desde lo mundano hasta lo evidentemente raro. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he brindado, chistes de los que me he reído. Algunos títulos eran casi divertidos por su exactitud, cosas que he gritado a mis hermanos. De otros no podía reírme, cosas que he hecho en mi enojo, cosas malas que he dicho en voz baja a mis padres. Nunca dejé de sorprenderme por el contenido. A menudo había muchas más tarjetas de las que yo esperaba y otras veces había menos. Yo estaba abrumado por el simple tamaño de la vida que ya había vivido. ¿Pudiera ser posible que a mis 20 años yo hubiera tenido el tiempo para escribir cada una de estas miles o incluso millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba esta verdad. Cada una estaba escrita
con mi letra, cada una firmada con mi firma. Cuando llegué a un archivo llamado Pensamientos Lujuriosos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Saqué el archivo solo 1 pulgada, sin querer ver su tamaño, y saqué una tarjeta. Me estremecí al ver su contenido detallado. Sentí náuseas al pensar que un momento así había sido registrado. Una furia casi animal se apoderó de mí. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas. Nadie debe conocer este cuarto. Debo destruirlas. En un arranque de ira, saqué el archivo de un tirón. Su tamaño no importaba ahora. Tenía que vaciarlo y quemar las tarjetas. Pero al tomarlo por un extremo y comenzar a golpearlo en el suelo, no pude hacer que cayera ni una sola tarjeta. Me desesperé y finalmente saqué una tarjeta solo para descubrir que era tan fuerte como el acero cuando intenté romperla. Derrotado y completamente impotente, regresé el archivo a su lugar. Apoyando mi frente contra la pared, solté un largo suspiro de autocompasión. Y luego vinieron las lágrimas. Empecé a llorar. Sollozos tan profundos que el dolor comenzó en mi estómago y se expandió a todo mi cuerpo. Caí de rodillas y lloré. Lloré de vergüenza, por la abrumadora vergüenza de todo. Las filas de estantes llenos de archivos giraban en mis ojos llenos de lágrimas. Nadie debe saber nunca de este cuarto. Debo cerrarlo con llave y esconder la llave. Dios sabe todo acerca de tu cuarto. Ahora bien, hay más que solo el libro de tus obras en Apocalipsis 20. Hay otro libro. Se llama el libro de la vida, versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No tiene tu nombre en la portada, tiene nombres en el interior. Y si no has confiado plenamente en Jesús, tu nombre no está escrito en el libro de la vida y serás lanzado al infierno. No es fácil hablar de estas cosas. Ojalá no tuviéramos que hablar sobre las personas que van al infierno. Pero no tengo la libertad de decir solo lo que quiero. Si tú me importas, entonces debo decirte la verdad. Supongo que algunos de ustedes tienen objeciones volando en sus mentes en este momento. Yo también las tenía. Así que hablemos de algunas de ellas. Tú podrías estar pensando, ¿realmente no he hecho nada tan malo? Yo solía pensar esto, y la verdad es que tal vez tú no eres tan malo comparado con otros. Pero, ¿qué pasa cuando te comparas con Dios? Kim Huttrey dijo, la mayoría de las veces, nuestro alejamiento de Dios no ha tomado una forma activa, como ser Adolfo Hitler o asesinar, o ser el abusón de la escuela. Más bien, toma una forma pasiva. Chismes, codicia, hipocresía, racismo, ira, engaño, lujuria, terquedad, manipulación, mentiras, orgullo, envidia y así sucesivamente. La lista es interminable. Nuestro pecado puede ser sofisticado y respetable, pero nos hace igual de culpables. Nuestras vidas están plagadas de idolatría, mientras vamos en pos de las cosas creadas en lugar de en pos del Creador. Y esto es una ofensa a los ojos de Dios, que debe ser castigada con la muerte y el infierno. El pecado no es solo quebrantar mandamientos, sino preferir cosas por encima de Dios. El problema de Adán y Eva no fue solo que eligieron el fruto, fue que se apartaron de Dios para elegir el fruto. Prefirieron el fruto por encima de Dios. La esencia del pecado es que colocamos otras cosas por encima de Dios. Dejamos a Dios atrás para dedicarnos a otras cosas. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Olvidamos a Dios y vivimos para otras cosas, pero eso sigue siendo rebelión. Tal vez tú pienses,
El castigo es demasiado grande, parece demasiado extremo. Fuego y oscuridad, llanto y crujir de dientes por toda la eternidad. El castigo no parece corresponder con el crimen. Lo que no reconocemos es que nuestra rebelión no es contra una persona cualquiera. Una cosa es rechazar a un hermano o a un cónyuge o incluso a un jefe. Otra cosa es rechazar a Dios. John Piper dice que la seriedad de un insulto aumenta con la dignidad del ofendido. El creador del universo es infinitamente digno de respeto, admiración y lealtad. Por lo tanto, el fallar en amarlo no es algo trivial, es traición, difama a Dios y destruye la felicidad humana. Dado que Dios es justo, no barre esos crímenes bajo la alfombra del universo. Siente una santa ira contra ellos. Merecen ser castigados. A pesar de nuestro imperfecto sentido de justicia, sí podemos entender esto. Una cosa es enojarse y amenazar a un vecino. Otra cosa es enojarse con y amenazar al presidente de tu nación. Un crimen contra alguien grande merece un castigo grande. Un crimen contra alguien infinitamente grande merece un castigo infinitamente grande. O tal vez pienses que Jesús se trata de amor, no de juicio o infierno. Jesús, cuya vida no fue otra cosa más que amor, menciona el infierno una y otra vez. Él habla a menudo sobre el castigo eterno, el fuego eterno, el horno de fuego y la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Es el amor lo que impulsa a Jesús a hablar de esta manera, no la locura o el odio. De hecho, sería poco amoroso si no hablara así. Jesús nunca habló del infierno de manera ligera o frívola. Lo habló con seriedad, como un lugar real, un lugar que hay que evitar a toda costa. Un lugar reservado para aquellos que vivieron sus vidas en rebelión contra su Creador. Sus palabras no eran burlonas, despreciativas o crueles. Estaban llenas de lágrimas. Segunda de Pedro 3:9 dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Penn Jillette, un ateo declarado y vocal, y uno de los dos famosos ilusionistas de Las Vegas, Penn y Teller, tuvo una conversación sobre Jesús con un hombre educado y persuasivo. Y esto es lo que dijo sobre esa experiencia. Siempre he dicho que no respeto a las personas que no proselitizan, que no comparten su fe. No respeto eso en absoluto. Si tú crees que hay un cielo y un infierno, y que las personas podrían ir al infierno o no obtener la vida eterna o lo que sea, y piensas, bueno, no vale la pena decirles esto, porque haría que la sociedad se sintiera incómoda. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no compartirle tu fe? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirle eso? Quiero decir que si yo creyera más allá de toda duda que un camión te va a atropellar y tú no lo creyeras y ese camión se te está acercando, llegaría un momento en el que yo te aventaría a un lado. Y aquello es más importante que esto. Puede ser cierto que el horror y lo terrible de la eternidad en el infierno sea peor que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero la alegría y la felicidad del cielo también son mayores que cualquier cosa que podamos imaginar. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esto es increíble. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que se describe es una boda, un matrimonio. Es el matrimonio entre Dios y su pueblo. El matrimonio del cielo y la tierra. Versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono:
El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esto es lo contrario a lo que sucedió en Génesis 3, cuando el pecado entró en el mundo y todo fue maldecido. La mayor consecuencia fue que Adán y Eva fueron expulsados del huerto y arrojados fuera de la presencia de Dios. Ya no podían habitar con Dios debido a su pecado y rebelión. Pero ahora todo se ha revertido. A través de la cruz, el pecado ha sido pagado, la expiación ha sido consumada, la ira ha sido satisfecha y la justicia se ha cumplido. El libro de la vida ha sido leído y muchos habitarán con Dios. Y sorprendentemente, Él ha elegido vivir con el hombre. Esto es extraordinario. ¿Por qué haría Él esto a pesar de toda nuestra rebelión? Es por su gran amor. Dios es más santo de lo que pensamos y también más amoroso. Él vivirá activamente con aquellos que lo han atesorado y ellos serán su pueblo. No ser su pueblo es el peor destino imaginable. Ser su pueblo es una alegría y una bendición inimaginables. Y por su gran amor, Él ha preparado un lugar para nosotros. Es un lugar diseñado para nuestra alegría. Pero la mayoría de la gente no lo ve de esa manera. De hecho, el cielo tiene una reputación bastante mala. Randy Alcorn comparte algunos mitos comunes sobre el cielo en su libro A la luz de la eternidad. Mito número 1. Seremos muy diferentes en el cielo. La Biblia nos muestra que en realidad seremos nosotros mismos en el cielo. No seremos alguien o algo más. La misma persona que sale de este mundo pasará a la eternidad. Y allá comeremos y beberemos, cantaremos y trabajaremos, hablaremos y reiremos y amaremos. Mito número 2. El cielo es solo un estado mental. Randy Alcorn dice, para nuestras mentes, esta existencia presente es sólida y real, mientras que nuestra existencia venidera parece sombría o insustancial. Pablo nos enseña que lo contrario es la verdad. La vida que vendrá es fuerte, permanente, real. La vida presente se vive entre las sombras. Piensa en esto. Todo lo que ves es temporal. Hay una realidad mayor que lo que ves y tocas. Es la realidad del cielo. El famoso evangelista D.L. Moody dijo en 1899, pronto leerán en el periódico que estoy muerto. No lo crean ni por un momento. Estaré más vivo que nunca antes. Mito número 3. El cielo es aburrido, lo cual implica que Dios es aburrido. Muchas personas imaginan el cielo como flotar sobre las nubes y tocar arpas todo el día. Sin querer ofender a los arpistas que escuchan esto, pero eso suena más como el infierno que como el cielo. Y el concierto de arpas de esta noche presenta a un grupo de Alemania. No es de extrañar que la gente no quiera ir a un lugar así. El cielo será un lugar de felicidad interminable. Colores que nunca hemos visto, comidas que nunca hemos probado, explorando la creación, riendo con Jesús, adorando a Dios y estallando de alegría. También tendremos trabajos y responsabilidades en el cielo. No trabajos o tareas que sean una carga, como arrancar hierbas malas o trabajar para un jefe malvado, sino trabajos que nos traerán gozo y deleite. Randy Alcorn dijo, no puedes agotar el cielo, solo puedes explorar más profundamente para descubrir más y deleitarte más y más en lo que descubres. En la tierra, cuando encontramos lo que hemos estado buscando, nuestro deleite a menudo disminuye. En el cielo es lo contrario. El deleite sigue aumentando. No es de extrañar, ya que a diferencia de cualquier cosa en la tierra, lo que está en el cielo es lo que en realidad hemos estado buscando todo el tiempo. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas han pasado. Secar las lágrimas de los ojos de alguien es una acción tierna y amorosa. Esa es una imagen del amor y la bondad asombrosos de Dios hacia nosotros. Él es un Dios que secará tus lágrimas. Él quiere traerte a su alegría y regocijo, donde no habrá más tristeza, no habrá más muerte, no habrá más luto, ni llanto, ni dolor. El dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la caída y serán cosa del pasado para aquellos que atesoran a Cristo. El cielo es el mundo tal como Dios quiso que fuera. Hay dos eternidades que se presentan ante nosotros. Una contiene más horror del que podemos imaginar. La otra, más alegría. Pronto estaremos delante de Dios con los grandes y los pequeños, y se abrirá nuestro libro. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde debemos acudir? Debemos acudir a Cristo. En Apocalipsis 3:5 Jesús dice: Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando se abra el libro que contiene todas mis obras, yo no voy a decirle a Dios: abre la página 1240 y verás que le ayudé a una anciana a cruzar la calle. No voy a hablar de nada de lo que yo he hecho. Voy a hablar de Cristo, que es mi única esperanza. Jesús estará a mi lado y Él declarará: Padre, Abelardo ha hecho todas estas cosas y merece la muerte, pero yo he pagado por todo su pecado y rebelión y he escrito su nombre en el libro de la vida. Déjame terminar con la historia del cuarto. Nadie debe saber jamás de este cuarto. Debo cerrarlo y esconder la llave. Pero luego, mientras trataba de contener las lágrimas, lo vi. No, por favor, no él, no aquí, o cualquiera menos Jesús. Miré impotente mientras él comenzaba a abrir los archivos y a leer las tarjetas. No podía soportar ver su reacción, y en los momentos en que podía mirar su rostro, veía una tristeza más profunda que la mía. Él parecía ir intuitivamente a los peores archivos. ¿Por qué tenía que leer cada una de las tarjetas? Finalmente, él dio media vuelta y me miró desde el otro lado del cuarto. Me miró con lástima en sus ojos, pero esta era una lástima que no me producía enojo. Bajé la cabeza, cubrí mi rostro con mis manos y comencé a llorar de nuevo. Él caminó hacia mí y puso su brazo alrededor de mí. Podía haber dicho tantas cosas, pero no dijo una palabra. Solo lloró conmigo. Luego se levantó y caminó de nuevo hacia la pared de archivos. Comenzando por un extremo de la habitación, sacó un archivo y una por una comenzó a firmar su nombre sobre el mío en cada tarjeta. ¡No!, grité corriendo hacia él. Todo lo que pude decir fue ¡no! Mientras le quitaba la tarjeta. Su nombre no debería estar en estas tarjetas, pero allí estaba, escrito en un rojo tan rico, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubría el mío. Estaba escrito con su sangre. Él gentilmente tomó de nuevo la tarjeta, sonrió con una sonrisa triste y comenzó a firmar las tarjetas. Creo que nunca entenderé cómo lo hizo tan rápidamente, pero en el siguiente instante me pareció escucharlo cerrar el último archivo y regresar a mi lado. Puso su mano en mi hombro y me dijo: «Consumado es». Me levanté y él me llevó fuera del cuarto. No había cerradura en la puerta. Todavía había tarjetas por escribir. ¿Estás tú seguro de que Cristo ha escrito su nombre sobre el tuyo? ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Puedes estarlo.
Dios está ansioso por perdonarte de tus pecados y secar tus lágrimas. Está ansioso por escribir tu nombre en el libro de la vida. Y puedes llegar a saber con certeza que ya está escrito allí. Si te apartas de tus pecados y confías únicamente en Jesús para el perdón y la reconciliación con Dios. Si te apartas de las cosas de este mundo y haces a Cristo tu más grande tesoro.